Si quieres paz. Advertencia, inserción orbital táctica, T-5 minutos. La voz automatizada llenó el hangar. Raek observaba cómo la 176ª aerotransportada del Cuerpo Expedicionario Unido de Terra se apresuraba a ocupar sus estaciones asignadas. Esta era la primera vez que se permitía a un observador de la Alianza estar en una nave de guerra terrana. El Tourist era un crucero de transporte pesado de la clase Normandy, construido con un único propósito: el despliegue rápido de tropas a través de la órbita. Se escuchaban gritos y risas por todas partes. Maniáticos, pensó Raek para sí mismo. ¿No entienden que un asalto de infantería planetaria en un planeta fortificado es un fracaso? ¿Por qué están tan ansiosos de ser eliminados en este ejercicio sin sentido y fútil? Era un consenso común entre todas las especies de la Alianza que solo existían dos formas de superar las defensas de un planeta fortificado. Una era sitiar el planeta y esperar poder agotarlo hasta que se rindiera, mientras se defendía de las fuerzas de socorro. Una táctica poco efectiva que compromete una parte considerable de la flota en un sistema. La segunda, destrucción de la superficie planetaria, era bastante efectiva, pero dejaba el planeta estéril e inhabitado, haciéndolo completamente inútil en primer lugar. Solo hay unos pocos planetas habitables. Intentar aterrizar tropas en la superficie del planeta era prácticamente impensable. Cualquier nave de descenso que alcanzara la atmósfera sería interceptada inmediatamente por las instalaciones de defensa planetaria. El bombardeo orbital se volvía en su mayoría inútil debido a los enormes escudos de energía que generalmente cubrían las defensas planetarias. Y así, los conflictos generalmente se reducían a enfrentar flotas entre sí, siendo el perdedor el primero en retirarse o rendirse. El status quo duró un milenio, y había durado incluso más si la Alianza nunca hubiera encontrado a los humanos. Cuando se descubrió la nueva especie, aún estaba en su etapa de infancia galáctica. Los humanos, como se llamaban a sí mismos, solo ocupaban un puñado de sistemas estelares vecinos. Eran promedio en casi todos los aspectos. No más fuertes que los Ugán, no más rápidos que los Cresville, no más inteligentes que los Etrid. Incluso su nivel tecnológico era algo inferior a lo que se esperaría de una especie capaz de viajar entre las estrellas. No había nada excepcional en ellos, aparte del hecho de que lograron sobrevivir y prosperar en lo que parecía ser un mundo mortal. Después de acceder a los registros históricos humanos, el Consejo de la Alianza votó en contra de ofrecerle a esta nueva especie un lugar en la Alianza por el momento, viendo lo autodestructivos que eran. Fue totalmente sorprendente que lograran llegar al espacio y no destruirse en el proceso. 30 años humanos después, los Cetids también descubrieron a los recién llegados galácticos. Esta era una especie agresiva cuyo enfoque principal era la expansión. Su cultura exigía la subyugación de los débiles. Cuando la Alianza los encontró, no hubo negociaciones. Los Cetids simplemente atacaron. Después de un conflicto prolongado, se declaró un alto al fuego y ambas facciones acordaron no interferir en el camino de la otra. Sin embargo, los humanos parecían muy débiles, y así comenzó la primera guerra humano-Cetid. Fue tan unilateral como se esperaría. Los terranos aprendieron que la galaxia es un lugar peligroso. Al estar rezagados tanto en tecnología como en experiencia en la guerra interestelar, sin grandes flotas espaciales ni defensas planetarias, los humanos perdieron 3 mundos habitables ante las fuerzas de ocupación Cetid y se vieron obligados a retirarse a su mundo natal. No se sabe si los Cetid se volvieron demasiado confiados o simplemente no tenían los recursos para ocupar simultáneamente los planetas ocupados e invadir Sol, el sistema hogar humano. Pero solo enviaron una parte de la flota, y los humanos lograron derrotarla. Observando el conflicto desde la línea lateral, se decidió que los humanos tuvieron suerte. No sabíamos que no fue la suerte lo que ayudó a esta especie. Aún no. Los Cetid son malos perdedores y regresaron con toda una flota de ocupación una década después. Esta vez se llevaron una sorpresa. Los armamentos humanos, primitivos según los estándares galácticos, ya no lo eran. Estaban a la par, e incluso en algunos aspectos eran mejores que lo de los invasores. La flota vio disminuidos sus números sin lograr mucho.
Al principio, pensamos que alguno de los miembros de la Alianza suministró secretamente a los humanos la tecnología necesaria para producir esos armamentos. Pero una exhaustiva investigación interna demostró que este no era el caso. Además, alguno de los sistemas de armas que poseían estos humanos no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. Cañones masivos de aceleración de masa montados en plataformas de armas orbitales capaces de lanzar proyectiles sólidos a 4/5 de la velocidad luminal. La Alianza decidió que ya era hora de prestar atención al desarrollo de la nueva especie. Algo no estaba del todo bien. Mientras tanto, los humanos seguían aumentando su flota, fabricando nave tras nave a una velocidad ridícula. Luego recuperaron los planetas que perdieron, pero sufrieron grandes pérdidas en el proceso, ya que el enemigo tuvo una década para fortificarlos. Una década no es suficiente para construir una red de defensa planetaria, pero es suficiente para infligir bajas importantes a cualquiera que intente aterrizar. A los humanos no les importó. Tomaron los planetas, haciendo huir a las fuerzas Cetid. Este fue el final del primer conflicto humano-Cetid. Le siguió medio siglo de no agresión, por así decirlo, ya que nunca hubo ninguna declaración oficial de ningún tipo o tratado. El segundo conflicto entre las dos especies se libró en igualdad de condiciones. Los Cetid trajeron números, mientras que los humanos tenían armas y tácticas superiores. Los mismos humanos que apenas eran capaces de conflictos espaciales hace apenas un siglo, ahora estaban luchando contra los Cetid en un punto muerto. Las escaramuzas orbitales no tenían ganador claro, y el asalto planetario ahora era imposible en ambos lados. Los mundos mantenidos por ambos lados estaban fortificados al máximo. Cualquier intento de desembarco de fuerzas terrestres resultaba en fragmentos ardientes de naves de aterrizaje destrozadas que caían en la superficie del planeta. Los Cetid pidieron un alto al fuego y se retiraron, poniendo fin a la Segunda Guerra Humano-Cetid. La Tercera Guerra Humano-Cetid estalló cuando una enorme fuerza Cetid, más grande que cualquier cosa vista antes, cruzó al espacio humano y se dirigió directamente hacia su sistema hogar unos 80 años después. Lo que nos sorprendió fue la facilidad con la que esa fuerza fue eliminada. Fue entonces cuando aprendimos lo verdaderamente aterradores que eran los humanos. Apenas había pasado un siglo y algo, pero lograron no solo alcanzar la tecnología Cetid, sino superarla completamente. Su capacidad para hacer ingeniería inversa a cualquier cosa con la que se encuentren es genuinamente aterradora. Deberíamos haber sabido que una especie que logró someter a un mundo mortal del que provenía sería altamente adaptable. Su ingenio superaba con creces cualquier cosa que la Alianza tuviera para ofrecer. El Consejo decidió que la mejor acción a seguir era establecer relaciones diplomáticas con los terranos y luego incorporarlos a la Alianza. Esto nos lleva a un pasillo en el hangar de embarque de The Tourist. El embajador Raek estaba presenciando la pura locura que estos primates estaban a punto de emprender. «Pareces inquieto, embajador Raek», preguntó el sargento mayor Joseph O'Regan. «Claro que sí, todos saben que no salta simplemente a un planeta fortificado». «No somos todos», reflexionó el sargento mayor. «Pero aún así, sus naves de descenso serán vaporizadas en el acercamiento». Raek se negaba a creer que un asalto directo de infantería al mundo natal Cetid resultaría en algo que no fuera desastre. «Pero no estamos usando naves de descenso». Raek miró al sargento con mayor curiosidad. «Mira ahí». El humano señaló hacia el lado lejano del enorme hangar donde se alineaban filas de formas cónicas. «Esas son cápsulas de descenso, algo sacado de nuestras antiguas novelas de ficción. Solo que ahora no son ficción, y debemos agradecer a nuestros enemigos por proporcionar la tecnología para hacerlas reales». «¿Cómo es eso?» «¿Por qué arruinar la diversión?», sonrió. «Ven, podemos ver el progreso desde la estación de operaciones tácticas». La mandíbula de Raek habría caído si su especie fuera capaz de eso, mientras observaba cientos de pequeñas cápsulas de descenso acelerando hacia la superficie del planeta sin frenar. Algunos indicadores que representaban el estado de las cápsulas cambiaron de verde a rojo en la pantalla a la derecha, cuando las cápsulas fueron alcanzadas por un disparo antiaéreo errante,
pero la gran mayoría de ellas permanecieron verdes. Pasajero a Tourist, aterrizaje hecho, listo para hacer turismo. Una voz salió de los altavoces. Entendido, pasajero. Bienvenido a Cetit Prime. Esperamos que disfrutes tu estancia. Continúa hacia el objetivo. Danos esa ventana para aterrizar una segunda ola. Raek estaba sin palabras. El panel de control indicaba que menos del 1% se perdió durante el descenso. Esto no tenía precedentes. Un planeta fuertemente fortificado fue penetrado tan fácilmente. ¿Cómo? Las cápsulas están hechas de un compuesto de duracero mejorado. Es lo suficientemente resistente como para mantenerse en una pieza al golpear el suelo. También logramos miniaturizar la tecnología del generador de gravedad para asegurarnos de que las tropas adentro no se liquiden al impactar con la superficie. Parecía que el sargento mayor O'Regan sabía lo que el embajador estaba pensando. Miniaturizar un generador de gravedad. Raek ni siquiera pensaba que eso fuera posible. La tecnología detrás de eso lo hacía impráctico para hacerlo más pequeño que las cápsulas que los humanos estaban utilizando en esa operación. Sí, asintió O'Regan. Aunque debido a la potencia, los parámetros operativos solo duran unos pocos segundos antes de quemarse. Suficiente para anular los miles de fuerzas G del impacto contra el suelo. Eso es todo lo que necesitan hacer. Hay un dicho que usamos los humanos. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Y hemos tenido 80 años para prepararnos.